Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Volteando la Arepa. Yo soy Sofía Neira. Yo soy Sergio Posada. Y estamos muy felices de volverlos a ver. Bueno, ya como que venimos con una versión mejorada, más fresh, más chévere de este programa, con invitados especiales muy geniales. Así que, bueno, nos pueden seguir en redes sociales como Volteando la Arepa. Recuerden escucharnos en YouTube y en Spotify. Y nada, pues vamos a presentar a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Entonces, bueno, les presentamos a Jessie y a Lina. Sí, mucho gusto. Entonces, bueno, cuéntenos ustedes un poquito acerca de ustedes, de su trayectoria. ¿Cómo están el día de hoy? Okay. Primero que todo, ¿cómo están? Amanecemos presentes y conscientes. Muy bien, hola a todos. Mi nombre es Jessica Rojas, más conocida en el bajo mundo como Jessie. Jessie Illustrator. Y acá en Australia, everyone me llama Jess. Acá, bueno, somos colombianas. Tengo la fortuna de que ella sea mi esposa. Dani es mi esposa. Bueno, se llama Lina Daniela. Para mí es Dani. Sí, es un poco raro Lina. que me digan Lina. Pues Sí. en mi casa me dicen Lina, pero para mis amigos y así gente que conozco nueva, siempre me presento como Daniela. Sí. Ajá. También un gusto y gracias, chicos, por invitarnos, de verdad. Sí. Bueno, aquí estamos. Vamos a dejarnos llevar por ustedes. Sí, claro que sí. Las dos son de Bogotá, ¿sí? No. Yo ¿no? sí, ¿Tú no eres de yo Bogotá? sí soy de Bogotá. Jessie Sí. es de Ubaté. Ah, de Ubaté. Soy Muy de cerca de Ubaté, Bogotá. a mucho honor, mejor dicho. Ubatense hasta la muerte. De Ubaté para el mundo y de Ubaté para Australia. ¿Ubatense o ubateña? Ubatense. 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 Siempre Ubatense. Ubatense. Ella es la capital lechera de Colombia, así que si no han ido súper invitados, vayan a Los probar mejores quesos. Llámese el repertorio. Sí. Sí, así es, tal cual. Oye, qué rico. Vengan, ¿y hace cuánto están en Australia? Bueno, es una historia larga porque esta es nuestra segunda vez aquí en Australia. Esta Sí. segunda vez llevamos más o menos ya 7 meses. La primera vez que llegamos fue en el 2017 y vivimos 3 años y 3 meses acá. Luego decidimos regresar a Colombia por 2 años y hace un año más o menos, desde que regresamos a Colombia dijimos como, ¿qué carajos hicimos? Sí. Adaptarse fue Adaptarse, difícil, sí. como todo. O sea, obviamente llegas acá y también adaptarse a Australia es difícil, ¿sí? Entonces, como que al año dijimos, queremos movernos otra vez, queremos irnos otra vez a otro lugar. Al principio contemplamos otros países, pero ya luego como que cuando lo aterrizamos dijimos, volvamos a Australia porque igual ya también conocemos, tenemos allá puertas abiertas, dejamos amistades, Sí. entonces decidimos volver. Pero bueno, volvamos un poquito atrás. Qué pena. Ya se están terminando la historia. Gracias por ver este capítulo. Nos vemos en el Gracias. próximo. Tan, tan. No, vengan. ¿Por qué vinieron a Australia en primer lugar y por qué se fueron? Ok, listo. Yo quise venir en primer lugar. Sí quería vivir la experiencia de salir del país y en algún momento le dije a Jessie, de hecho ella no había terminado su universidad, yo le dije como yo me quiero ir ya, o sea, si tú quieres venir conmigo, vamos, pero yo me Y voy si el no, otro nada. año. Y si no, literal me Y iba a si no- terminar. y si no, pues tampoco te puedo prometer nada porque yo igual me voy. ¿Eso en qué año fue, perdón? En 2017. Ok. Ok. O sea, me quería venir a Australia en el 2016. Ajá. Pero pues la esperé hasta el 2017. No, me espero. Esperé a que se graduara de la universidad y nos vamos. Yo literal llegué la primera vez a Australia siguiendo el amor. Porque Sí. yo no quería salir del... O sea, estaba muy chiquita. Ella ni siquiera lo había contemplado. Yo en no su lo vida, había o sea, contemplado. Era un o sea, sueño mío. Sí había contemplado mucho salir del país a viajar. Como lo que nos venden en Colombia, eso. Sal a Estados Unidos, sal a Europa y vuelves. Pero yo obviamente estaba terminando mi carrera universitaria, estaba en el boom de comenzar a buscar trabajo súper wow, vamos a mejorar, o sea, me iba bien, Sí. aún así no terminando la universidad, entonces siempre decía, no, después de la universidad sigue especialización, maestría, o sea, yo siempre más enfocada a Colombia. Cuando ella me dice eso, yo quedé como, ay, bueno, no, en el 2016 recién estábamos empezando, yo como, no, pues
vamos a darnos el tiempo. Y literal ella quería que ya hasta me graduara por ventanilla, graduarse por ventanilla. Sí, ya, pero eso no es tan importante, ¿qué pasa? No, pero sí es importante. Luego como de 5 años de estudiar y yo decía, pues no, yo quiero una fiesta, yo quiero, mejor dicho, porque... Todo mi grado, partiendo el punto. Sí, obvio, me costó demasiado la universidad, la pagué con mis propios recursos, entonces fue como, no, eso no puede ser así. Pero bueno, me esperó y al final... Te convenció. Me convenció. Al final como que decidí venir con ella, dije, bueno, why not? A mí nunca me había gustado el inglés, no sabía quién era una cantidad de cantantes que ella sí sabía. No le gustaba la música en inglés, no le gustaba el inglés, no le gustaba nada. Cero, o sea, estamos hablando de cero inglés. Cuando veníamos ambas vinimos con cero inglés. Cero. Ambas. Con los cero. dos. Sí, yo tampoco sabía y por eso quería ir a aprender. A mí no me gustaba y tampoco estaba como interesada. Yo era como, it's okay, o sea, no. O sea, it's okay en ese momento no pensaba. ahora el Spanglish no lo suelta. Sí, ahora no Y ahora no, ella no. Literal. Bueno, ¿y por qué nos devolvimos la primera vez? Yo siento que fue una acumulación de muchas cosas, entre esas obviamente la pandemia. El tema del trabajo, que nosotras o yo me sentía demasiado estancada aquí en Australia, haciendo los mismos trabajos, las mismas cosas. Sentía que yo no había trabajado en mi carrera, quería ir a trabajar en mi carrera porque yo pues me gradué, me vine para Australia, que creo que eso le pasa a muchísima gente. Sí. Entonces como que te vienes y acá está el sinsabor de ok, estoy haciendo dinero, ok, estoy viajando. Obviamente este es un país maravilloso que te permite hacer muchas cosas al tiempo, pero como que en esa época yo lo veía un poco más que me voy a reinventar, yo no sé hacer nada más, o sea, yo estoy acá súper cansada de hacer estas tareas que son físicas, el clima no me ayudaba, estamos en Gold Coast y en Gold Coast hace demasiado calor. Bueno, ¿y quién escribió la ciudad? Daniela. Yo. Okay. O sea, ella ya a mí sí me gusta la playa. La playa, sol, mejor dicho. Sí, me gusta el calor. O sea, aquí por lo menos cuando ella pone el aire acondicionado yo sufro, entonces como que bueno, ahí lo negociamos, sí. Es una cosa impresionante, sí. Entonces como que yo por eso, o sea, en mi opinión personal decidí devolverme. Ahora tú, baby. Igual, no, obviamente las dos estábamos cansadas y más que de pronto el cansancio físico, el cansancio mental. Porque obviamente llegó pandemia, nosotras íbamos a completar 3 años y medio de estar acá y se nos juntó el tomar la decisión de renovar una visa. Ustedes saben que el proceso para renovar una visa después de 3 años ya es como para enfocarse al paso de la residencia, o si no, pues haga maletas y devuélvase, porque ni aquí ni allá íbamos a hacer como a continuar con nuestra vida para asentarnos en algún lugar. Entonces, en ese momento llega la pandemia, en ese momento se nos daña todo un viaje que teníamos para ir a conocer Asia y estábamos muy ilusionadas y era como ese premio que nos habíamos ganado de todo el trabajo duro que habíamos hecho, y todo se desmoronó en un momento. O sea, 3 días antes cerraron fronteras y nosotras dijimos, ¿qué hacemos? O sea, era como o nos vamos o nos quedamos, pero si nos quedamos ya es para aplicar a una residencia y escoger un programa que pues igual nosotras tampoco sabíamos en ese momento en qué nos queríamos reinventar, que nos permitiera de pronto apuntar a una residencia. Entonces el tema emocional también nos afectó bastante. Claro. Y pues lo que decidimos al final es no, vamos a Colombia, si es de volver, volvemos, o si no, pues hasta aquí para Australia, porque pues no nos sentimos bien, ninguna de las dos estaba anímicamente motivadas y con mucha energía para quedarnos, porque igual tampoco sabíamos en cuánto tiempo podíamos ir a Colombia a ver a la familia. Después de 3 años y medio, yo creo que las personas que son muy familiares les cuesta y uno necesita de su gente para recargarse. Bueno, listo. Y ustedes dicen que volvieron por el tema de que ya conocían, digamos que un poco más asequibles ciertas oportunidades y ciertas puertas que ustedes dejaron abiertas acá, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se reinventaron? ¿Cuál fue el cambio? Diferencia. La diferencia que yo siento obviamente en esta experiencia es que pues ya conocemos obviamente la ciudad, ya conocemos las reglas de Australia, ya todo es mucho más sencillo. Desde el día número 1 que llegamos, obviamente conseguir trabajos, el tema de, no sé, el idioma, ahora como que tú lo ves más sencillo, o de mi parte lo veo así. La experiencia es diferente. Es diferente. O sea, te omite sufrir todo lo que sufre uno al comenzar. O sea, el no saber la moneda, lo del banco, ir a hacer tus diligencias, o sea, todo para ti al principio fue difícil.
Ya Y el en este defenderse caso con el no. inglés también, ¿no? Que esa es El otra tema, cosa. el tema otro del tema. inglés ahí sigue igual uno batallándolo porque pues todavía uno no lo domina al 100%, pero obviamente ya llegamos con bases de inglés Con bases porque de inglés. estuvimos acá, entonces les claro. entendemos y no fue como la primera vez que estábamos perdidísimas desde que dejamos en Singapur ya que no teníamos internet, de ahí para adelante ya todo fue una odisea. Cualquier cosita que Literal. uno tenía que hacer era con mucho Es esfuerzo. la primera vez de todos, así Es que uno este, llega, no le sí. entiende nada. Además, todos los tipos de inglés, ¿no? Sí, Que uno se encuentra exacto. que el australiano, que el Ajá, estadounidense, tal que cual. el de acá, que el de allá, y uno... Pero igual yo siento que eso es lo más lindo como de cuando tomas una decisión, que obviamente en su momento no lo ves lindo, pero que más adelante es como, oye, yo fui capaz de hacer eso, es como, wow, date un golpecito en la espalda, porque es como, si soy capaz de esto, soy capaz de cualquier cosa. Que en su momento uno lo ve como trágico y luego ya te ríes contando la historia, pero sí, bueno, básicamente como que por eso decidimos como irnos. Ah, no, regresar. Perdón. Decidimos regresar también a terminar esas cosas que de pronto nos quedaron como inconclusas en esa primera vez, como que se había acabado un poco la gasolina y tuvimos que ir, recargar y ahora que ya estamos acá, pues la idea es vamos por Asia, o sea, ese es nuestro objetivo ahora, Ok. sí. O sea, Viajar. literal, sí, ese es el gran... Hacia 2024. Sí, Sí. Literal. Ay, qué bueno. ¿Y qué quieren conocer de Asia? ¿Tienen algún país en específico? Yo quiero conocer Japón. ¿Japón? Sí. Japón. Creo que Japón está De como acuerdo. en la lista. Yo quiero conocer demasiado Vietnam y Tailandia. ¿Vietnam? Sí, Sí. yo quiero conocerlo mucho, específicamente en Vietnam, una isla que se llama Phu Quoc. Además de que uno estando acá, Toca aprovechar. uno tiene que aprovechar. Sí. Una vez uno está en Australia, que ya está en el fin del mundo, Sí. digamos que lo más cercano, técnicamente, Ujú. pues son estos Lugares. sitios. Entonces, Claro, es que de nuestros países en Latinoamérica, venir hasta acá es demasiado costoso. Tú Sí. siempre vas a querer ir a los Total. lugares que Y son más lejos, cercas. Claro. Y son muy lejos. Y hay Uy, muchos no. otros lugares también muy lindos que se pueden escoger y se tiene la oportunidad de viajar cerca a Latinoamérica. Entonces es de pensarlo ya estando en Colombia, en ir a Europa o venir hasta acá. Sí, Estando claro. acá es que hay que aprovechar. Tal cual. Sí, no, y Exactamente. además lo que hablamos, o sea, económicamente, de entrada económicamente es otro plan a, digamos, hacerlo desde acá, ¿no? Sí. O sea, es mucho más lograble. Lograble. Sí, es Lograble, asequible, sí. más asequible. Sí. Sí, es mucho más, ¿no? Y es más sencillo, más fácil. O sea, no sé, si hacerlo desde acá, creo que Asia es un destino que Imperdible. es imperdible. O sea, es que yo creo que es un must to do. O sea, toda la gente lo hace. Sí. Bueno, que la que toca. uno conoce, o sea, es muy poca de pronto la que se devuelve y no logra hacerlo, pero siempre como que tú llegas a Australia y es como, bueno, Asia. O sea, a veces uno prefiere, no sé, Asia que inclusive viajar dentro de Australia. Sí, claro, como que igual a uno le abre un poco más la perspectiva, ¿no? No solo es Australia, a pesar de que Australia es muy bonita y tiene Sí. lugares increíbles y también muy diversa y multicultural y todo el tema, pues también la oportunidad de que tú puedas conocer otro lugar aparte de este que ya estás viviendo es un imperdible. Es un imperdible tal un cual. imperdible. Ajá, Sí, exactamente. a pesar de que aquí, digamos, se ve también mucho la cultura asiática, digamos, Japón y eso, la comida, se ve mucho asiático Sí. por aquí, yo creo que igual es Sí, diferente. no, debe ser claro. diferente la experiencia. Debe ser un mundo completo. O sea, las personas que han ido a Sí. Japón sí dicen Ush. que es una cosa completamente... O sea, de hecho nosotras tenemos dos amigas. Japonesas, sí. Aunque yo pienso que mira que, o sea, de pronto no es algo que todos deban hacer, sino es algo que pues también es muy subjetivo, ¿no? Es si hay personas que vienen acá y quieren es Australia y conocer Australia y de pronto ir a Cairns a conocer la Gran Barrera, eso es el imperdible para esas personas y chévere uno poder ir cumplir el sueño de ir al lugar que uno siempre ha querido. Entonces, claro. digamos, en mi caso yo tengo mucha intriga por conocer la cultura japonesa y de verdad ir allá a conocer algunos templos, meterme un poco como, o sea, de verdad en eso. Entonces, por eso digamos que es más el tema de ir a Asia, pero no pienso que todos los que vengan a Australia estén o deban hacer check en Asia, porque pues probablemente hay gente que no le interesa tanto la cultura asiática, sino de pronto solamente Australia y acá Sí, también hay total. mucho que conocer. Sí, sí, tienes razón, pero bueno, es digamos que un viaje bastante deseado. Exacto. Sí, obviamente no es para todos, pero sí es bastante deseado. Tentador. Muy Tentador, tentador. Estando aquí demasiado. ya es muy tentador. Sí, Uno demasiado. está bajando Carrefour de Japón, Japón. Sí, sí, sí. Sí. Vean, y
¿Cómo se reinventaron acá? Yo sé que ustedes son chicas muy emprendedoras, muy creativas, sobre todo, muy echadas para adelante. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de sus proyectos, cómo les ha ido. Bueno, pues cuando recién llegamos, ambas tenemos un emprendimiento de accesorios, lo teníamos en Colombia. Y desde que yo venía, yo tengo mi mejor amiga acá. Gracias a Dios, ella es una incondicional para mí. Saludos, Andre. Saludos, Andre. Andre. Desde Colombia hablé con ella y bueno, decidimos asociarnos las tres para montar un emprendimiento acá de accesorios, de venta de accesorios. Literal, es comercialización de accesorios. Al principio dimos la fortuna de encontrar unas chicas que hacían unas ferias acá y comenzamos a presentarnos. Y nos estaba yendo muy bien, o sea, honestamente sí, comenzaron como a conocernos como las chicas de los accesorios, pero... Y se llama Tree Style, en Colombia éramos Starlit y cuando estábamos en Colombia vendíamos accesorios y también en algún momento agendas, porque Jessica siempre le ha gustado ilustrar, claro. Entonces ella ilustraba, obviamente sus primeras ilustraciones y las poníamos en agendas. Entonces entre las dos las armábamos y también como que vendimos agendas en Colombia. Luego ya pasamos al tema de los accesorios allá y duramos un año en eso. Luego volvimos acá, cambiamos la marca, nos asociamos con Andre y pues ahí está Tree Style todavía. Pues ahorita obviamente acá empezamos también a conseguir otros trabajos. Jessie sigue con el tema de ilustración. Sí, de hecho, o sea, creo que para mí Australia me ha permitido en este momento eso, reinventarme. Es como, pues soy contadora de profesión en Colombia, me gusta, pero no es mi pasión, lo hago con mucho amor, considero que soy muy buena en lo que hago, pero definitivamente ser ilustradora para mí es de lo mejor que me ha podido pasar, o sea, encontrar, porque en algún momento cuando estaba acá en mi primera experiencia cogí literal, me compré un cuadernito blanco y me ponía a dibujar en mis tiempos libres, pero no había llegado a cuál es la profesión, cómo puedo llevarla a cabo, o sea, cómo lo puedo ejecutar. Y en todo este recorrido que también estuve en Colombia y acá, di con el Digital Illustrator, una ilustradora digital. Comencé a utilizar todas las herramientas que de pronto en su momento adquirí, como el iPad y eso, y no lo utilizaba. Y comencé a investigar y a profundizar más en el tema empíricamente. Y al día de hoy tengo la fortuna pues de que Dani me apoya, estoy estudiando diseño acá, es un certificado, es algo pequeño aquí en Australia, pero yo me siento la más dichosa. Claro. Yo soy como niña chiquita cada vez que voy a clase, y obviamente es un reto, me cuesta el doble de lo que le cuesta a mis compañeros que no se pueden ser arquitectos, diseñadores en sus países y vienen aquí a reforzar conocimientos. Pero pues nada, siento que lo empiezo a hacer. Muchas veces soy demasiado perfeccionista y es como si no me sale súper bien, no lo hago, pero Dani siempre me dice como no sé, estás empezando, dale. Y el tema del emprendimiento siempre me ha encantado. O sea, yo emprendo, a mí me encantan las ventas. Entonces, Jessica vende todo. Yo vendo. La verdad es que sí. Nos consta. Literal. Entonces, el tema de las ventas me encanta demasiado. Y era algo que yo no sabía antes. O sea, siempre me ha gustado como conocer gente, interactuar, pero nunca como las ventas, el tema comercial, pues porque en Colombia obviamente contadora más, sí. Pero claro, todo este tema de las ventas me comenzó a gustar mucho con el tema de los accesorios, que de hecho lo de los accesorios nació aquí por una necesidad de nosotras. Y luego cuando fue las agendas, cuando fueron las ilustraciones, que al día de hoy las sigo haciendo, sigo ilustrando, sigo vendiendo, me gusta demasiado. Me gusta mucho el tema de las ventas, el persuadir a la gente, como, o sea, en el buen sentido, en el buen ¿no? sentido de la palabra. Como siento que como convencer a la gente, eso me gusta demasiado. Entonces me gusta mucho como todo lo que ahora se está construyendo, que de hecho si me quieren seguir en mis redes sociales de ilustradora, sí, la vemos ahí. Me pueden encontrar como Jessie Illustrator. Y nada, y todo el tiempo pues andamos montando pues cositas que yo hago. No soy la perfecta, la wow, pero todo lo que hago es hecho con muchísimo amor y cada día pues la idea es como mejorar. ¿Y cómo te dio con el curso de diseño acá? Bien, pues de hecho hasta ahora llevo como que 3 semanas, pero me ha ido súper bien. Sí. Ya tengo mi primer proyecto grande de crear una marca
Y bueno, lo bueno es que me dejaron utilizar mi marca de ilustradora, entonces estoy creándole todo. Pero nada, muy contenta, pues obviamente no sé manejar demasiadas herramientas, pero pues yo cojo y le hago y pues ahí vamos. Qué bien. Pero muy contenta. Yo Oye, también estoy contenta por súper. Jessie porque muchas veces hablábamos y ella siempre tenía como ese sueño frustrado de es que no, ¿cuándo voy a sacar el tiempo y el dinero, los recursos, todo para estudiar lo que me gusta? Y ella Claro. siempre ha dicho, yo es que estoy segura que a mí me gusta el diseño. Antes era diseño de modas, antes, mejor dicho, tuvo 1000 diseños, 1000 opciones, pero como que realmente el tiempo la fue llevando a eso y ya hoy en día tiene más claro qué es lo que realmente quiere hacer. Estamos acá y yo pienso que es acá donde uno tiene de pronto la oportunidad de reinventarse, de estudiar algo que de verdad le guste y hacerlo, o sea, arriesgarse. Puede que el día de mañana ella sí en definitiva se dedique a eso o se dedique a sus 2 carreras, porque muchas veces las personas cuestionan es que si eres contadora para estudiar diseño ahora eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no necesariamente tiene que combinar. Y yo estoy segura que ella lo va a sacar adelante, lo va a explotar como es las 2 cosas. Y en ambas cosas la he visto trabajar y sé que es muy buena. Entonces, Súper bien. De hecho, ¿saben qué? Volviendo un poco al tema directo ya con Australia y eso, me parece muy curioso cómo a uno esta experiencia lo obliga a reinventarse. sí. Acá todos llegamos y somos iguales. O sea, llegamos y en el punto, Sí. desde el número 0, ustedes son muy buenas en sus profesiones, ¿sí? Yo he conocido, bueno, contadores, no sé, arquitectos, cineastas, otros tipos de músicos. Digamos, yo soy músico, pero he conocido gente de otros países y todo. Y esa oportunidad de uno llegar acá, y aunque al principio sea bien difícil hacer cosas que pues uno no está acostumbrado a hacer, cosas que incluso en su país es como nada que ver con uno, eso también lo obliga a uno a mejorar, ¿sí? Como a superarse. Me parece muy bonito que ustedes hayan encontrado esa, bueno, primero, esa oportunidad de negocio, ¿sí? Esa forma de liberarse, que es algo muy creativo, que vende y que sobre todo las hace desarrollarse personalmente, ¿no? Que digamos que al final del día ustedes van a resultar haciendo algo que las hace feliz. Claro. Y ese es como el sentido también de la vida y de Sí. estar acá y de tomar una decisión tan grande De como venir. viajar 14.000, yo no sé cuántos kilómetros al otro lado del mundo. Y disfrutarse el proceso, o sea, Sí. yo creo que también lo más importante es disfrutar el estar acá y tener como esa motivación, ¿sí? En este caso, digamos, la motivación de Jessie es, lo va a meter toda a mi estudio, al diseño, a perfeccionar, igual va a seguir estudiando, o sea aquí o sea en otro país, y por lo menos en mi caso también el tema de estar acá es poder disfrutar el tiempo que uno tiene para uno, ¿sí? O sea, el tiempo que también nos permite, si a pesar de que trabajamos duro y todo, creo que tenemos más tiempo que el que de pronto tenemos en nuestros países, hablando desde el punto de vista como laboral, porque no trabajamos las mismas horas, porque tenemos cierta flexibilidad que de pronto allá, por las responsabilidades y demás, uno no se puede dar como este gusto. Entonces hay que aprovecharlo y pues afortunadamente estamos las 2, entonces como que el trabajo en equipo ha sido un poco más sencillo. Más sencillo. Es más sencillo en pareja, Sí, claro, que se las apoyan personas que lo ustedes hacen dos. solos. De verdad que es un reto bastante grande. Tal cual. Sí, total. Acá una pareja ayuda mucho, es una oportunidad. O sea, siempre en 2 funciona mejor. Sí, es verdad. Claro. Yo Es también verdad. siempre he dicho eso. Sí, Sí. se apoyan las dos. Que si una está mal, pues está la otra para apoyarlo. En cambio, Muy si uno está exacto. solo, Sí, pues, exactamente, literal. Ojo, es así. eso no súper. quiere decir que uno no pueda venir solo, Oh, que no, no pueda hacer las Lógico. cosas solo, pero sí, indiscutiblemente tener una pareja acá es un apoyo físico, emocional, económico, bueno, Exacto. un sinfín de cosas. Tal cual. Estoy Sí. 100% de acuerdo. Aunque también si viene solo, también es súper retador. También nosotras como pareja hemos también, obviamente se genera también esa dependencia, ¿no? Sí. Y muchas veces Y estamos- muchos retos de muchos pareja, retos, porque sí. al principio cambiar, nosotras vivimos en Colombia, desde la primera vez que vinimos, vivimos juntas casi un año,
Y cuando llegamos acá, obviamente fue un reto para la relación, realmente, ¿sí? Y que sobrevivan las relaciones que vienen de Colombia acá, cuando tienen que pasar por ciertas cosas donde de pronto no estábamos preparados para eso, y empezar a ser responsable al que de pronto inclinó un poco más la decisión de venir. Que en nuestro caso obviamente pasó. Claro, ¿sí? y ella lo dice. Más responsabilidad, porque uno en Colombia, en medio de todo, pues uno tiene sus amigos, familia, la familia. Uno dice, ay, estoy casada de compartir contigo esta semana, no pasa nada, mañana voy y me tomo un café con mis amigos, o me voy a quedar en la casa de mi mamá. Tienes tu grupo de apoyo. Pero sí, acá tu red de apoyo. es un grupo de apoyo que uno está creando continuamente, que no es un grupo de apoyo 100% estable, o 100% tuyo, porque es una red de apoyo que empezamos a crear juntas. Entonces imagínense, uno sin inglés, nada, las dos para todo lado, porque si no entienden, entonces de pronto alguna de las dos entiende, entonces así, sí, exacto. Entonces en esa dependencia y en eso de estar todo el tiempo 24/7 con la persona, después de 6 meses, un año, pues o sea, uno necesita un respiro. Y las relaciones empiezan a pasar por ciertas crisis y demás, pero bueno, afortunadamente como que lo supimos llevar, y pues acá estamos todavía. Sí. Otra cosa es que uno acá madura mucho, ¿no? Tanto independientemente como pareja. Sí, llevas tu relación a otro nivel. Sí. Pero bueno, me gustaría hablar un poco también como a modo personal. Yo que ya veía unos videos y bueno, unos reels y toda la cosa, y decían que por un año que uno vive en el extranjero, uno madura 4. Wow. ¿Qué opinan ustedes de eso? Son 4 en Colombia. Eso. Aquí son 4 en Colombia. Bueno, pues no sé, ¿no? Yo creería que eso depende mucho de la persona. Sí, o sea, no creo que solo, porque conozco muchas personas que de pronto la experiencia de emigrar no los hace madurar, sino todo lo contrario, porque de pronto piensan que están acá y van a vivir la vida loca, y de pronto no se enfocan y se les pasan 5 o 6 años y están acá y no han hecho nada, ¿sí? O sea, más que de pronto vivir la vida sabroso. Pero eso depende, qué es lo que cada quien ve cuáles son sus metas, hacia dónde quiere ir, porque hay personas que con solamente tener un trabajo y de pronto tener la oportunidad de ir todos los días a la playa ya no quieren nada más, y para ellos esa es la felicidad. De pronto uno tiene ese pensamiento más cuadriculado de eso no es madurar, ¿sí? Entonces depende qué es madurar para ti o para mí. Claro. Y yo creo que es muy subjetivo. O sea, yo pienso que algunas personas también, las circunstancias que te ocurren en tu proceso de migración, que no es lo mismo para ti que de pronto para mí, porque de pronto hay gente que tuvo la fortuna que desde que llegó tuvo el angelito, le salió trabajo rápido, todo se le facilitó. Hay personas que les ha tocado demasiado duro, hay personas que uno conoce que llevan 2-3 meses y no consiguen un trabajo. Esas situaciones que te ponen como en crisis, yo creo que es lo que hace que tú realmente madures y valores lo que tenías en tu país. Sí. Yo pienso, o sea, que sí, estoy de acuerdo que depende, pero yo digo que indiscutiblemente sí te cambia. Y creo que te cambia muchas veces para bien, porque es como acá, si vienes solo, o sea, lo que tú no hagas por ti mismo, nadie va a venir a hacerlo por ti, porque tú vienes solo, o sea, y aparte si tienes amigos acá, cada uno anda en su cuenta. Sí, claro. Porque acá, o sea, el trabajo es como que trabajo en la mañana, en la noche estudio, o sea, es una vida demasiado movida, que también no estamos acostumbrados. Yo no estaba acostumbrada en Colombia, porque en Colombia es como que literal mi trabajo era de 8 a 5, ya había terminado la universidad, entonces me iba a comer, hacía otra cosa. Pero acá es como que el día te alcanza para tantas cosas, como que voy y trabajo 4 horas allí y 2 horas acá, y voy a la playa y hago el aseo y aquí voy a mi casa. Y uno va sumando y va haciendo, y que los assessments de la escuela. Tal cual, exacto. Y definitivamente uno sí se desliga de su familia, o sea, porque hay personas que yo me consideraba un poco despegada de la familia, pero acá me doy cuenta que no, o sea, que realmente soy muy familiar. Y obviamente ya no tiene uno a la mamá que te ayuda para todo, a la tía, o sea, ese esas tipo cosas, de red de apoyo. Esas cosas te hacen aprender. O sea, yo aprendí a cocinar, por ejemplo, acá, porque por necesidad tuve que aprender a cocinar.
Bueno, Jessie también le enseñó. Sí, Jessie también me enseñó. Claro, porque a diferencia, y bueno, ahí te iba a decir, las personas que tú dices que maduran un poco, personas como yo, que somos de un pueblo que emigramos. Mi primera migración fue de mi pueblo a la ciudad. No, literal, fue una migración también muy dura. A mis 14, 15 años que me fui del pueblo, ir a cocinar sola, pagar una renta, pagar una universidad, con mi hermana, con mis amigas. Esa es una primera migración que yo ya venía mucho más madura que muchas situaciones con Daniela. Jessica puede reforzar esa teoría, porque mira que efectivamente cuando yo conocí a Jessica, yo soy mayor que ella, casi 5 años. 5 años. Bueno, 5 años. Y Jessie, cuando nosotras salíamos, yo obviamente la veía muy, muy, muy joven. O sea, yo decía, tú eres demasiado niña para mí, pero muchas veces esa niña que yo decía que por la edad era una niña, me daba mi 3 vueltas en muchas cosas, que era como, o sea, cuestionándome, ¿y tú qué haces con tu plata? ¿Y tú hace cuánto trabajas? Y pues, ¿hasta cuándo piensas vivir con tu abuela, con tu familia? Y yo como, nunca me he preguntado eso, querida. O sea, yo como no sé ni siquiera pagar un recibo, no me preocupo por esas cosas, o sea, y ella, obviamente, porque le tocó, fue una necesidad de un mejor futuro, en el pueblo no lo voy a tener, ok, me voy a estudiar y voy a hacerlo por mi cuenta. Entonces que ella me viniera a hablar como de esas responsabilidades, yo siendo la mayor era como un poco raro, y es madurez, ¿sí? Ella adquirió eso, no sé si a la buena o a la mala. A la buena o a la mala. Ya, y lo adquirí como en esa primera migración del pueblo a la ciudad, y obviamente cuando llegué acá, o sea, yo siempre he sentido que yo tengo los pies demasiado puestos en la tierra. O sea, es como estoy acá, pero no a todas las personas le pasa lo mismo. Pero, o sea, lo que les digo, o sea, esto sí nos marca y nos cambia. Sí. Y siempre yo siento saca que nos lo mejora. Mejor y lo peor, yo creo, de las personas. Sí. Más bien, digamos que esto es un reto físico y emocional. Demasiado. Sobre todo emocional. Sobre todo emocional. Yo creo que las batallas más fuertes son las que uno tiene acá cuando uno le toca enfrentarse solito a que, por ejemplo, ay, me duele la cabeza y no hay la mamá que venga le ayude, o venga mi hijo un caldo, que el flatmate le diga, ay, venga, yo le ayudo. No es así. Sí, eso en definitiva lo hace crecer mucho a uno, y yo creo que en especial las personas que son más jóvenes es un reto, digamos. Yo llegué acá a los 20 años, nosotros llegamos a los 20 años. Y bueno, no es que haya pasado mucho tiempo, nosotros llegamos hace casi 2 años, pero sí, indiscutiblemente, toda mi mentalidad y toda como nuestra vida ha cambiado. Claro. Sí. O sea, de verdad se le abre a uno la mente, pero muchas veces cuando uno dice, yo me quiero ir del país, y tú escuchas, ¿no? Es que a uno se le abre la mente y uno quiere saber exactamente qué es eso, pero es muy difícil de explicarlo. Porque es que de verdad tu mente cambia en todo, y por lo menos en países como Australia, que hay tanta diversidad, que hay como tanto respeto por las diferencias culturales, eso hace que tú realmente de verdad pienses y consideres que en el mundo hay muchas opciones y que está bien, ¿sabes? O sea, que acá no se siente uno, o por lo menos yo me he sentido juzgada por ser colombiana o ese tipo de cosas. Acá hay mucho respeto, hay mucha inclusión. Por tu color de piel, por exacto, lo que eres, lo que no, cómo nuestras te vistes, preferencias sexuales. Acá es súper chévere. Por ejemplo, uno acá de mujer puede salir en bikini y no te sientes para nada, pasa nada, uno no se siente acosado, y eso me parece como algo incomparable. Sí, todo el mundo está en su cuento y ya. Encontré la palabra. Sí, son puntos positivos para Australia. Para Australia. Sí, de hecho Australia tiene muchas cosas muy buenas. Sí. Muy buenas. Yo siento que bueno, una de las cosas que más feas tiene Australia es que está tan lejos de nuestro país. Sí. Geográficamente, sí. O sea, en Latinoamérica está, juepucha. Sí. Y el costo de los tickets. Sí, claro. Yo creo que por eso uno se la piensa 2 veces antes de venir. Tal cual. ¿No? O antes de tomar también la decisión de ya me quedo forever. Sí. Entonces, sí. O sea, de hecho, de pronto esa es una decisión más difícil antes que la de venir. Porque uno antes de venir,
uno está con la emoción y uno dice, bueno, voy a conocer el mundo Y nuevo. además vas a aventurar, Pero tú no vienes como con el objetivo de me trasteo y me voy a radicar allá. O sea, algunas personas sí, pero por lo menos en mi caso es yo voy a aventurar a ver qué pasa. Sí. Pero pues así uno venga y diga, digamos, en mi caso personal, cuando yo salí de Colombia, yo, pues mi plan sí era quedarme y mi familia me dijo, vaya, a usted la queremos que conozca el mundo, que explore, que crezca, que haga otras cosas, que madure, sobre todo. Y vuelva, cuando madure. Ajá, pero me dijeron como, usted tiene que ir a buscar papeles. Y yo como, ok, no sé qué estoy haciendo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a intentar. Yo igual siempre había tenido el sueño de viajar, mi mamá siempre me dijo como, hija, tú tienes que salir, tienes que conocer un mundo nuevo. Y bueno, yo llego acá y todo súper loco. Entonces, a lo que voy con esto es que por más de que uno se plantee y uno diga, sí, voy por una residencia, hasta que uno no la vive acá y uno, digamos, de alguna forma no se enamora de el lugar donde vive, de la gente que ve, de la cultura. Digamos, yo estoy enamorada acá de la fauna y la flora, o sea, animalística, sí. 100%, cuidar el planeta, Okay. sí, y esas cosas, digamos, no me pasaban tanto en Colombia, Okay. sí, y pues nada, digamos que esa decisión de pensar en unos papeles o algo así, no es algo como, creo yo, que sea algo que uno tenga claro antes de venir, sino es una decisión que uno tiene que tomar acá, y es la más complicada, porque es de alguna forma renunciar ya como definitivamente, o cerrar un ciclo que es lo que fui en Colombia. Literal. Sí, Claro, lo que y era mi empieza vida. ese duelo migratorio de ¿y qué tal si? ¿Y Sí. qué hubiese sido de mi vida si? ¿Y qué estaría haciendo si? Y es mucho más difícil cuando tú ya has trabajado en tu profesión, por lo menos en mi caso. Sí. Sí, Yo total, extraño mi día a 100%. día en la oficina, yo extraño mi profesión como tal. Yo soy abogada y de verdad cuesta, en mi caso cuesta pensar en reinventarme y decir me voy a dedicar a ser chef y eso me va a hacer feliz, Claro. porque para mí es un pajazo mental. Honestamente no disfrutaría la cocina como disfruto leerme un libro, como disfruto redactar un contrato. No es mi salsa, no me siento 100% feliz haciéndolo. Entonces que ahí es donde con Jessica muchas veces en las conversaciones que tenemos, que decimos conversaciones infinitas, hablamos mucho sobre eso, y es como el tema de la felicidad, pues también uno se escucha y dice hay que hacerle caso pues al corazón y a qué es lo que realmente a ti te gusta. Entonces en ese proceso de reinventarse muchas veces yo creo que de pronto no hay es que forzarlo, ¿sí? Yo me dejo llevar un poco, y si de pronto decido estudiar algo acá, será algo que con lo que sí me sienta cómoda. Bueno, y tú siendo abogada y tú siendo contadora, la primera vez que vinieron aquí, ¿no les dio duro los trabajos que encontraron aquí? O sea, Pero pues yo por conozco supuesto que sí. Obvio que sí. O sea, mucha gente se devuelve. O sea, no No, aguantan, no sí. aguanta, dice, no, Este pues yo- ritmo no lo Sí, aguanta no, cualquiera. y no porque ya no me dijeran doctora ni nada de esas cosas, que es lo de menos, pero, o sea, pero sí, o sea, no, y no por el que dirán nada de esas cosas, pero realmente en verano que llegamos nosotras en diciembre a trabajar en lo que nos tocó, eso fue súper pesado. O sea, yo creo que nosotras todos los días que nos levantábamos decíamos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? No, ¿Qué pero es esta esta ¿Cuál fue el locura primer con Dios. trabajo? Uy, no, pues el primer trabajo que tuvimos fue de cleaner. Cleaner, sí. Housekeeping, Ajá. no, es el más común, pero el más Así, difícil. housekeeping, Airbnb. Airbnb. Y lo Sí. peor de todo es que un 31 nos pusieron a trabajar como 9 horas. El y primer no- día de trabajo Ah, que fue nos el dieron, 31 de fue un diciembre, 31 de y no nos diciembre. iban a contratar. Y no nos pagaron el training, lo cual es ilegal acá en este país. O sea, nos pusieron a trabajar todo el día, Uy. no nos dieron el trabajo y o sea, un 31 de diciembre uno dice como, bueno, Pero- Y no se los pagaron. No, no lo al pagaron. final sí nos dieron el trabajo porque insistimos. insistimos. Porque nos dijeron que éramos muy lentas, pero pues porque tú no sabes que tú llegas acá y tienes tiempos para hacer las cosas, y obviamente nosotros hacíamos aseo como se hace aseo en Colombia, o sea, lavando esos Ay, baños Dios, con es agua. increíble. Impecable. Acá uno tin, tin, Ajá, sale, ya. y tal cual. Es Exacto, diferente. entonces Sí. obviamente Sí. no teníamos la experiencia y pues digamos que ahí nos dijeron no les vamos a dar el trabajo, ya luego pues nos dijeron que sí, entonces como que empezamos con ese trabajo y de verdad sudándola mal, o sea, Jessica renegaba, ella, aparte de que ella llegó diciendo no me gusta el calor,
y verla en ese momento era tenaz, o sea, ella sufría, era como un karma para ella, decía yo qué hice, porque me vine detrás tuyo, claro. Y yo me sentía obviamente responsable también porque aparte de que me arrastré yo, la arrastré a ella, entonces como que al principio fue muy duro. Fue demasiado duro. Aparte que en el momento en que también llegamos, no era la comunidad latina tan grande como lo es ahora. O sea, escuchar a una persona en el Trump Station que te hablara en español era como, wow. No, si escuchábamos en el Colsa a alguien que hablara español, uno se le acercaba y hablaba con esa persona a ver de dónde era. En serio. Es en serio, claro. Ahora es como, todo el mundo habla español, más bien hay que quedarnos calladas porque uno puede ser imprudente hablando cosas y todo el tiempo escuchamos gente colombiana. Todo el tiempo, a todo lado donde vas, es la gente. Y en todas las ciudades, ¿no? Digamos, nosotros que hemos podido viajar un poquito. En todos lados uno va Italia, uno escucha y va caminando Italia. Colombiano, chileno. Sí. Creo que eso fue una consecuencia post pandemia de demasiado migrante. Pero bueno, ustedes, a ver, digamos, ¿qué le dirían a las personas que nos ven? Todo eso. o al mundo entero, no sé. ¿Cuál fue ese momento en el que ustedes sintieron como, llamémoslo un clic, como esa luz después de todo este esfuerzo? Ustedes más bien, ¿qué le dirían a esas personas que de pronto en este momento están pasando por ese duelo de los primeros meses o que están pensando venir y dicen, no, marica, pues ya lo que yo escuché, estas personas están diciendo que es muy duro, sí, es muy duro, eso sí, obviamente no lo podemos negar, no es un secreto, pero vale la pena. Ustedes, ¿qué le dirían a esas personas para motivarlas? Yo pienso que es, o sea, que si uno tiene la oportunidad y desafortunadamente soy consciente que en Colombia no muchas personas tienen la posibilidad de hacerlo, es algo que sí vale la pena. O sea, 100% vale la pena por la experiencia. Puede que no vengan a quedarse a vivir toda la vida en Australia, pero el salir y venir a este país lo vale. Lo vale, o sea, lo que vas a conocer, lo que vas a crecer como persona, el dinero que puedes llevar y ahorrar para cumplir otros objetivos que de pronto tengas, las posibilidades y el acceso a conocer diferentes partes del mundo, porque pues obviamente vas a atravesar prácticamente el mundo, en ese atravesar puedes hacer algunos viajes, luego estando acá hablamos de Asia y demás, entonces se puede conocer bastante, o sea, es mucho más lo positivo que lo negativo. Obviamente que hay que tener en cuenta y es no romantizarlo tanto, porque es que normalmente a uno le venden lo bonito y entonces porque uno sube la foto allá en el mar, entonces es que la estás pasando sabroso y todo es espectacular. No, hay días de mierda, literal. Estás en la playa todo el tiempo con los animales, así súper fresh y no acá. No, o sea, vivimos muy cerca de la playa, pero no tenemos tiempo todos los días de ir a la playa porque pues, o sea, también trabajamos, adaptarse a la comida, adaptarse al inglés, adaptarse a la cultura. Llega un punto en que de pronto uno extraña hasta el ruido, el desorden de su país, porque esto se vuelve aburrido, ¿sí? Y ciudades como Gold Coast que son muy calmadas, muy como de viejitos y demás, entonces como que es un choque cultural muy fuerte, pero que vale, no es para todo el mundo, de pronto no para quedarse, pero para conocerlo y no quedarse con eso. Yo pienso que uno debe arrepentirse de lo que no hace y no, o sea, no, uno debe arrepentirse 100% de acuerdo. De esas cosas que uno no hace y no de pronto, ay, es que me fui y la embarré porque me gasté una plata, no, o sea, hazlo y disfrútalo. Y aprende algo. Y si te consigues el amor, uno ve casos como personas que de pronto no se enamoran propiamente de alguien de acá de Australia, pero conocen al italiano, al francés, a la francesa, entonces es darle esa oportunidad a tu vida de que algo nuevo o algo muy bonito ocurra. O hasta el mismo colombiano. Hasta el mismo colombiano. Me enamoré del vecino y no sabía. Así puede pasar. Pasan cosas que pasan. Cosas que pasan. Hay que venir a Australia. Consejo, vengan a Australia. Sí. Bueno, ¿tú qué dirías, Jessie, al respecto? Yo les diría, pues es que yo siento que es una experiencia muy linda. O sea, yo sí siento que no es para todo el mundo. Pero yo siento igual que Dani que uno se tiene que arrepentir de lo que no hace. En algún momento en mi vida personal decía yo, ¿qué carajos hice? ¿Por qué me fui? Porque obviamente venir acá también te pone a pensar, ¿y qué pasa si me quedo acá y ya no es Colombia? Y esa indecisión te puede llevar a tomarte mucho más tiempo del que deberías. Pero yo sí siento que el destino de todos está escrito y
que obviamente todos pues hacemos para que ese destino ocurra. Así que si es de ti estar aquí o en cualquier parte, pasará, porque tú también trabajas para que pase eso. Y siento que uno, aunque a veces uno no logra hacerlo, pero uno sí tiene que disfrutarse. O sea, si se disfrutan desde el día número 1, sea porque vienen siguiendo el amor, la beca, porque quieren de verdad, porque una desgracia ocurrió en el país y tienen que emigrar, lo que sea, uno sí se tiene que disfrutar las cosas, por muy pequeñas que a uno le parezcan, porque uno llega acá y uno no es nadie, uno literal viene a empezar. Pero yo siento que lo que ha de pasar en la vida pasará. Y así como a nosotras nos ocurrió que vamos, volvemos, queremos irnos para otro país, para lo que sea. Yo siento que la historia de todos es muy diferente y es válida. Y es completamente respetable y es ser linda, única. Así que si en tus planes está venir, pues si es tu sueño y si no es tu sueño, si no es tu meta o es un chulito que quieres hacer en tu lista de hacer, hazlo. O sea, yo siempre... El éxito, literal. Literal. El éxito solo siendo conscientes pues de que la decisión. Obviamente el venir acá no va a ser, o sea, no vas a llegar a trabajar ya de gerente ni nada de eso. Sí, o sea, de nuevo. Vienes no a lavar platos, vienes a limpiar, no. vienes a trabajar en construcción. O sea, yo he escuchado en niños muy yuppies de Bogotá con untados, mejor dicho, de obreros hasta la nariz. Sí. Y eso de verdad que de verdad lo hace a uno valorar muchas cosas. Entonces como que pues si uno tiene esa berraquera y si a uno no le importa cambiar eso, vale la pena, así sea por un tiempo, para vivir la experiencia. Como les decía, acá no hay estratos, acá desde que nos bajamos del avión todos somos iguales. Literal, y estamos en esa carrera, o sea, es verdad. Sí. Yo quería agregarle algo y es que, bueno, no sé, desde que también decidí cómo cambiar mi carrera profesional y estoy en esto, obviamente siempre todo el tiempo creo que es un mantra que tengo, aparte de que no te dé pena nada, solamente robar, que es algo que tengo en mi cabeza. Sí. Y otro que tengo en mi cabeza es hazlo con miedo. Así sea con miedo, hazlo. Y eso es algo que aplica para todo lado. Si quieren venir y quieren mirar la experiencia, pues como dice mi suegra, el que lo vive es el que lo goza. Y solo cuando estén acá van a entender de qué es lo que las personas hablan. Y es correcto lo que ustedes dicen y es apropiado decirlo, y es no romanticen nada. O sea, no hay que romantizar nada. La vida es una vida real, es una vida de seres humanos que estamos acá, que se juntan con más personas para vivir juntos, o sea, que sus amigos se convierten en su familia, que ahorramos y trabajamos para irnos de viaje. Esta es la vida real. Es una vida real diferente, pero es igual la vida real que tiene toda la gente. Entonces... Total, que al final del día, uno en Colombia, o bueno, en sus países... tiene su realidad, uno decide emigrar muchas veces porque está cansado, porque quiere cambiar. Y sí, uno cambia. Al principio todo es nuevo, todo es interesante, todo es deslumbrante. Pero al final del día, esto se va a volver una rutina también. Tal cual. A mí me parece muy chistoso cuando mi familia me llama o mis amigos de Colombia me dicen... ¡Ay, no! ¿Y qué me cuentas? ¿Y qué más? Sí, pero cuéntame pues algo, porque tú eres la que estás allá. Y yo, pues yo trabajo y estudio todos los días y ya. Lo mismo, o sea, estudio y trabajo en otra cosa de lo que hacía en Colombia, o sea, diferente. Pero igual pero ya estoy en una rutina, entonces por eso también es importante que no lo romanticen. Sí. O te preguntan, ¿y sigues en ese mismo trabajo? Y no, sí, sigo en ese trabajo. Como, o sea... Sí, me ha pasado. Es como, ¿y todavía sigues trabajando? Y yo, sí. Igual que tú, cariño. Sí. Ay, bueno, chicas, vengan, de verdad que fue muy genial haber podido hablar con ustedes. Gracias por compartir su historia, su experiencia, sobre todo. Esperamos que estos mensajes y estas experiencias también los marquen a ustedes, los ayuden y sobre todo los hagan sentir más seguros. Este es un espacio seguro. Si ustedes en algún momento necesitan hablar, todo lo que sea, consejos, tips, recomendaciones acerca de Australia, estamos súper abiertos. Claro que y sí. Nada, yo quería agregar, ¿cuál es el Instagram del perfil de su emprendimiento de las ollas? Ok, se llama Tree Styles acá y en Colombia también tenemos sede, operada por mi cuñada, Muy bien. que se llama Starlight. Pues, o sea, literal es @Starlight, igual yo creo que lo vas a poner acá, ¿sí? Acá es Tree Styles. Tenemos accesorios también muy lindos. O sea, tenemos un jurgo de cuentas. Ilustraciones. Acá hacemos ilustración. O sea, lo que dicho, quieras. accesorios, lo que necesiten. O sea, más creatividad. consejos también.
Muchísimas gracias a todos por vernos. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube. Estamos como Volteando la Arepa, en TikTok también. TikTok, Volteando la Arepa. Y nada, pues muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. Chévere la conversación, muy chévere hablar con ustedes. No. A ustedes, gracias. A ustedes por la invitación. invitarnos. Qué lindo, de verdad. Síganlos, ellos son súper cool. En la vida real también son súper cool. Sí. Y nada, denle muchas manitos arriba, compártanlo porque de verdad lo que están haciendo me encanta. Denle como ese realismo a la gente que quiera venir y es súper chévere. Y nada, me encanta. Siempre que quieran, mejor dicho, aquí estaremos. Sí. Muchas gracias. Parte nos 2. vemos en un próximo capítulo y nos vemos. Bye. Chao, chao. Adiós.